Muy buenos días, muchas gracias a Almer y a CER por la invitación. Soy el doctor Pablo Valencia, presidente actual de Almer, y me ha tocado dar el tema de cómo seleccionar el protocolo de estimulación ovárica controlada. Es muy importante recordar un poco de la fisiología de la ovulación. Sabemos que en la vida fetal hay entre 6 a 7 millones de células germinales, al nacimiento 2 millones, en la pubertad ya quedan a la mujer alrededor de 300,000 folículos primordiales, la mayoría ya se han perdido para la producción hormonal y el desarrollo de caracteres sexuales secundarios de la mujer, y es importante recordar que esto de la ovulación es un crecimiento y atresia continuo. Podemos ver aquí cómo estos folículos que están en la corteza ovárica tienen que ir madurando, tiene que haber un reclutamiento y selección del folículo dominante, el cual va a ovular. Los otros folículos pues sufren atresia y ya no sirven. El folículo que ovula pues se va a convertir en el cuerpo lúteo para la producción de progesterona. La edad óptima para que una mujer se pueda reproducir es entre los 18 y los 32 años. De los 32 años en adelante sabemos que la fertilidad ya empieza a disminuir porque los óvulos empiezan a perder calidad. Es muy importante recordar el concepto ventana umbral de la FSH. Aquí está la menstruación, aquí es el inicio del ciclo menstrual. Tiene que haber los niveles del FSH, deben superar este umbral de las concentraciones de FSH para que haya el reclutamiento y la selección del folículo. Mientras más nos subamos a este umbral, pues va a haber un mayor reclutamiento y una mayor selección. Antes de poder seleccionar qué protocolo es el más adecuado para estimular la ovulación, hay que realizar la valoración de la reserva ovárica. Esto es muy importante y hay ciertas cosas que podemos hacer para valorar la reserva ovárica. La edad es uno de los factores más importantes. Pacientes mayores de 35 años de por sí ya sabemos que tienen menos reserva, pero nos podemos realizar exámenes de sangre como el estradiol, la FSH, el recuento de folículos antrales, el recuento de la medición de la hormona antimülleriana, antecedentes de estimulaciones anteriores, antecedentes médicos o quirúrgicos que pueden afectar la reserva ovárica. Y en cuanto al FSH, el estradiol es de los marcadores más antiguos para valorar la reserva ovárica. Se recomienda realizar entre el segundo y el tercer día del ciclo menstrual. Sabemos que hay variaciones entre los ciclos, por eso no es tan utilizado actualmente. Pero un FSH mayor de 12 sabemos que está asociado con una pobre reserva ovárica y una pobre respuesta a los inductores de la ovulación. Un FSH arriba de 20 que se repita y pues nos da un diagnóstico de insuficiencia ovárica y tal vez esa paciente requiera de donación de óvulos. Tanto el FSH como el estradiol no predice embarazo, solamente respuesta ovárica. Los valores normales de FSH dependen de los niveles que tengan en su clínica, pero puede variar de 2 a 12 y el estradiol debe ser siempre menor de 80. La hormona antimülleriana es una hormona que se utiliza mucho actualmente para valorar la reserva ovárica. Se produce en las células de la granulosa. Sabemos que es independiente de la acción de las gonadotropinas endógenas. Se puede hacer en cualquier día del ciclo menstrual. Antes había dificultades en la disponibilidad de la prueba. Antes el costo también era muy elevado. Había diferentes kits. No sabíamos en qué unidades medir. Pero todas estas cosas con el paso del tiempo ya se han ido mejorando y cada vez es una prueba más accesible para valorar la reserva ovárica. Una de las ventajas es que no hay ninguna variación entre los ciclos menstruales y niveles por debajo de 1 está asociado a una prueba de respuesta y los valores normales desde 1.2 a 3. El recuento de folículos antrales, para mí el mejor marcador de reserva ovárica es el recuento de folículos antrales entre ambos ovarios, que debe ser alrededor de 10 a 12 folículos antrales entre los dos, y su número se relaciona con una respuesta a la estimulación de la ovárica, pero depende del médico y del equipo utilizado. Hay muchos estudios que dicen que el recuento de folículos antrales es mejor o que la hormona antimülleriana es mejor, pero todos coinciden que la edad es el único que predice nacidos vivos y que los dos marcadores, tanto la hormona antimülleriana como el recuento de folículos antrales, pues son como complementarios, pero hay centros como el nuestro que confiamos más en el recuento de folículos antrales.
¿Qué estaría a favor de la hormona antimuleriana? Pues ahorita ya tiene muy buenos rangos de referencia, de 1.2 a 3. Hay muy poca variabilidad entre los ciclos menstruales. En cambio, el recuento de folículos antrales es una prueba fácil de realizarla, son resultados inmediatos y se puede diagnosticar otros problemas en ese momento, tanto ováricos como uterinos. ¿Qué está en contra de la hormona antimuleriana? Pues antes había que esperar los resultados, actualmente ya no. En nuestro centro, 40 minutos ya tenemos el resultado. Es una muestra muy sensible, los resultados pueden variar si no se procesa inmediatamente y por suerte los altos costos que habían al inicio en Latinoamérica ya han ido bajando. Con los exámenes podemos nosotros diagnosticar problemas ováricos como una insuficiencia hipotálamo-hipofisiaria, el famoso hipogonadismo hipogonadotrópico que solo se va a estimular con HMG, disfunción hipotálamo-hipofisiaria, pacientes con ovario poliquístico que puede servir cualquier inductor de la ovulación, incluidos los orales, y la insuficiencia ovárica que es el hipergonadismo hipogonadotrópico que no le va a servir nada, solamente la ovodonación. Uno de los retos que tenemos en las clínicas de fertilidad es hacer un diagnóstico y estimular a las pacientes bajas respondedoras. Y para eso, en el año 2011, en Bologna, la ESRE presentó los criterios de Bologna para diagnosticar una pobre reserva ovárica o una baja respondedora, y debe haber 2 criterios presentes de los 3, la edad materna avanzada, mayor de 40, o algún factor de baja reserva, una baja respuesta previa a inductores de la ovulación utilizando un protocolo de estimulación convencional, prueba de reserva ovárica anormal, ¿ok? Un bajo recuento de folículos antrales y una hormona antimuleriana muy baja. Pero con el paso de los años se vio que estos criterios eran un poco incompletos y aparecieron los criterios de Poseidón que se dividen en 4 grupos. Los 2 primeros grupos son pacientes que tienen pruebas de reserva ováricas normales, pero que por algún motivo respondieron mal a su estimulación de la ovulación, ¿ok? Normalmente se dividen por edades, menores de 35 años y mayores de 35 años, y fueron normalmente estas pacientes aumentando la dosis o cambiando el tipo de gonotropinas, podemos obtener una buena respuesta. Y los casos más difíciles son los criterios de Poseidón, los grupos 3 y 4, que tienen pruebas de reserva ováricas disminuidas, como un bajo recuento folículo antral y una baja hormona antimuleriana, y la edad también menores de 35 años y mayores de 35 años. Estos casos son mucho más difíciles de estimular. Hay que utilizar protocolos más agresivos o hacer tal vez un banking de óvulos, o de plano, pues en mayores de 35 años con muy mala respuesta, recomendar inclusive ovodonación. Los tratamientos de reproducción asistida que van a necesitar una hiperestimulación ovárica controlada, pues son los de baja complejidad, que es la inseminación artificial principalmente, y los de alta complejidad, como la fecundación in vitro con óvulos propios, fecundación in vitro con donación de óvulos, estimular la ovulación para preservación de la fertilidad, para hacer estudio cromosómico de los embriones. Y aquí el número ideal de óvulos es entre 8 a 15. Este estudio muy importante de Sunkar en el 2011 estudió 300,000 ciclos de reproducción asistida de in vitro y vio que la tasa de nacido vivo es mucho mayor cuando se obtienen entre unos 10 a 15 óvulos más o menos, ¿ok? Ese es el rango que para ella vio que hay mayor tasa de nacido vivo. Y hay muchos estudios que dicen que el número ideal de óvulos varía entre 10 a 18. Obviamente, mientras más óvulos, también la tasa acumulativa de embarazos se incrementa, porque estos pacientes van a vitrificar embriones y van a hacer transferencias posteriores, lo que va a permitir que su tasa acumulativa de embarazo sea muy buena. Y con todos los exámenes que nosotros tenemos en la disponibilidad, actualmente podemos clasificar a nuestra paciente en una hiperrespondedora, en una normorespondedora, en una baja respondedora o de plano una paciente que no va a responder, ¿ok? Esto tomando en cuenta los 2 principales marcadores de reserva ovárica, como es el recuento de folículos antral y la hormona antimuleriana. Y los tratamientos que tenemos, pues es aquí en una hiperrespondedora, uso de antagonistas con un trigger para evitar hiperestimulación ovárica. En las normorrespondedoras, cualquier protocolo le va a ir bien. En las bajas respondedoras tratamos de hacer protocolos FLAIR o usar algún adyuvante como hormona de crecimiento o testosterona. Es muy importante también que los ginecólogos generales conozcan qué medicamentos tenemos disponibles para realizar estos esquemas de estimulación de la ovulación.
Tenemos los orales, que son los antiestrogénicos, como el Simaquin, el tamoxifeno, los inhibidores de la aromatasa, como el letrozol, que es el Femara y demás. Y luego tenemos una gran variedad de gonadotropinas, como la HMG, la FSH ultra pura, la HCG urinario recombinante y la FSH recombinante en todas sus presentaciones. Pero es importante que el ginecólogo conozca cómo actúan y cómo se deben administrar para evitar iatrogenias o embarazos múltiples, más de 2 o 3, o un síndrome de hiperestimulación ovárica. Cuando hacemos alta complejidad, también requerimos del uso de agonistas de la GnRH o de antagonistas de la GnRH, principalmente para hacer una supresión hipofisiaria, ¿ok? Y evitar picos de LH que vayan a afectar nuestra calidad de óvulos. Estos son algunos de los protocolos de estimulación de la ovulación que podemos utilizar tanto para baja como alta complejidad. Todo va a depender de la experiencia del centro o con cuál y de las pruebas de reserva ovárica y para saber qué esquema es el más adecuado para sus pacientes. Para seleccionar el esquema de estimulación ovárica, pues la edad de la paciente es muy importante. Todavía es válido la FSH, el estradiol, pero mucho más las otras pruebas de reserva ovárica como la hormona antimuleriana y el recuento de folículos antrales, antecedentes de estimulaciones previas. Podemos seleccionar diferentes esquemas, como ya les comenté anteriormente. Este es un esquema muy utilizado en nuestro centro para inseminaciones. Usamos principalmente el letrozole por 5 días, los primeros del 3 al 7. Luego agregamos gonadotropinas, hacemos seguimiento folicular y hacemos el trigger con Ovidrel o HCG. Este es el objetivo del uso de antagonistas o de agonistas de la GnRH para poder hacer la supresión hipofisiaria. El agonista se demora más y el antagonista es inmediato. Los antagonistas de la GnRH evitan la descarga endógena de LH, tienen un periodo de acción muy corto, hay ausencia de síntomas de deficiencia de estrógenos, ya hay la posibilidad de hacer frisol porque nos da la oportunidad de hacer trigger con agonista y es ideal para pacientes hiperrespondedoras. Este es uno de los esquemas que más se utiliza, que es empezar la FSH día 2 o 3 del ciclo. Se puede utilizar el antagonista en un dosis fijo, 6º día o dosis flexible, dependiendo de la experiencia del centro, y podemos hacer antes de la estimulación alguna sincronización folicular con estradiol en fase lútea o con anticonceptivas unos pocos días antes de la estimulación ovárica. Una de las principales complicaciones que tienen estos protocolos de estimulación ovárica, si es que no se conoce el medicamento, si no se valora la reserva ovárica, pues es el síndrome de hiperestimulación ovárica, que puede ser inclusive fatal si se lo hace si estimula irresponsablemente. Es importante saber qué factores de riesgo hay para este síndrome y cuál sería su prevención. Por ejemplo, una mujer joven, paciente que tiene ovarios poliquísticos, pacientes que tienen una hormona antimuleriana arriba de 3.5, estas son características de que es una hiperrespondedora y que hay que irnos con mucho cuidado cuando se estimule la ovulación de cualquier forma. En pacientes que son hiperrespondedoras es ideal estimular con antagonista. Cuando el estradiol es arriba de 3.500 picogramos podemos hacer un coasting, o aquí también hay mucho riesgo de que hiperestimule. Y si esta paciente está con antagonista, pues podemos hacer el trigger con agonista, que nos va a dar la ventaja de poder aspirar, recuperar óvulos y congelar los embriones que se formen. Pero si es que ya no usamos un antagonista para estimular la ovulación, podemos disminuir la dosis de HCG para evitar la probabilidad de que se presente este síndrome en nuestras pacientes, ¿sí? Vuelvo a repetir que la cancelación del ciclo y la congelación de todos los embriones es una alternativa. Actualmente las técnicas de frisol es lo más adecuado para evitar el síndrome de hiperestimulación ovárica. En conclusión, sabemos que es indispensable valorar la reserva ovárica para seleccionar el protocolo de estimulación, ¿ok? No podemos estimular la ovulación a nuestras pacientes si no valoramos la reserva ovárica y también dependiendo de qué tratamiento de reproducción asistida vamos a realizar.
si uno de baja complejidad, que no se requiere mucha medicación, o una de alta complejidad, que sí se requiere más medicación para tener más óvulos para poder trabajar. La hormona antimuleriana y el recuento de folículos antrales son los marcadores más usados y confiables en la actualidad. Podemos combinar los dos, y si ustedes me dan a elegir, o si no hay disponible hormona antimuleriana, pues el recuento de folículos antrales es un marcador sencillo y confiable para saber cómo es esta paciente, ¿no? Acuérdense que con estos marcadores de reserva ovárica podemos categorizar a la paciente en una hiperrespondedora, en una normorespondedora o una baja respondedora. Y dependiendo cómo es la paciente, es el esquema y el tipo de gonadotropina que vamos a utilizar. La edad es el único factor que predice el nacido vivo. Como ya comenté al inicio, es importante saber si vamos a hacer un tratamiento de baja o de alta complejidad, y más que nada los ginecólogos generales deben conocer qué medicamentos hay disponibles en su país y cómo utilizarlos, y no experimentar con las pacientes, porque les hacen un daño más un bien si es que no conocen estos medicamentos y utilizan experimentando en sus pacientes. Es indispensable evitar el síndrome de hiperestimulación ovárica en pacientes porque puede ser muy grave o inclusive fatal en algunos casos severos de síndrome de hiperestimulación ovárica, y esto es muy fácil viendo los factores de riesgo y seleccionando el mejor protocolo de estimulación de la ovulación. Quiero nuevamente agradecer al comité organizador por esta invitación a este excelente encuentro del ALMER y del ACER, y espero que esta conferencia les haya servido para su práctica diaria. Muchísimas gracias.